De saludar la semana pasada. Cuando iba a Quito nos veíamos bastante con el coronel Hernández y con mi hija Rafaelita, Recording era in decano progress. Carlitos, no sé si sigue en la universidad, en la UTLA, una bella universidad, lo he dicho antes que esté aquí, digna, no se compara con cualquier universidad del mundo, que es buena, y en un restaurante escándalo, que tiene la misma universidad y en la que los chicos que estudian gastronomía, chef, etcétera, hacen unos platos gourmet fuera de serie. Y tal vez, Eduardo, ¿no? Para un poco destacar la trayectoria de Carlos Gijón, porque si bien no lo han visto delante de cámaras, Así es. ha sido director de noticias, ha estado pues en Ecuavisa, en Teleamazonas, pues durante muchísimos años, ha hecho una gran trayectoria en la cual en algunos momentos hemos coincidido en trabajos periodísticos, ¿no? Últimamente estaba pues En el diario La dirigiendo La República. República, ¿no? Primer diario digital. Recuerdo tanto cuando lanzaba aquello, tuvimos la oportunidad de compartir algún vuelo y conversar ahí, ¿no? El lanzamiento de lo que ahora vemos muchos medios digitales, Digital. ¿no? Pero la República fue pionero también acá, Sí, como señor. en muchas cuestiones que a nivel periodístico ha liderado Carlos Gijón, ¿no? Te saludamos, Muchas Carlitos. gracias. Buenos días. Muchas gracias. Un gusto Bien, en estar con ustedes. bienvenido a I99, 98.9, a I99 TV, en las redes, @Radio 99 y el programa Diálogo. Y vamos a comenzar esta entrevista comienzo yo, sigue Ramiro y termina Alberto. No sé si Javier Segarra se conecta entre tanto, Jaime Velázquez, pero bueno. Carlos, tu evaluación de estos días, de esta protesta que como tú lo llamaste, ha sido esporádica ruralmente, pero que en cambio inexplicablemente para al país porque hace que no puedan, que las vías estén bloqueadas, que no puedan pasar los alimentos que se venden en la costa o en la sierra, encareciéndolos, no entiendo por qué, porque una protesta debe ser de otro tipo, pero que sobre todo tiene agentes, esta protesta, que dicen que después del feriado van a volver y van a seguir largo hasta conseguir su objetivo. A mí siempre me preocupa el objetivo, porque yo no sé si es solamente un tema de gasolina o es de desestabilización de la democracia, Carlos. Bueno, buenos días. El paro, la movilización no paralizó al país realmente. ¿Es así? No paralizó al país, ¿no? Presentó dificultades, puso dificultades, pero por ejemplo, la costa estuvo totalmente abierta. En la costa no Totalmente. se cerraron carreteras, la costa circuló muy bien. En la sierra sí, en la sierra central hubo focos, ¿no? Hubo focos, lugares donde se cortaba un árbol, por ejemplo, ¿no? Se paralizaba, se había cortado un árbol y esto demoraba el tiempo que las fuerzas del orden quitaban el árbol, ¿no? Y luego, de una hora después, habían cortado un árbol más allá o habían cavado una zanja. No hubo enfrentamientos con la policía. Realmente, o si lo hubo muy pocos, ¿no? Eh, pero las carreteras se las cerraban e inmediatamente las fuerzas del orden las rehabilitaban, la mayoría. Quizás Uh-huh. no alcanzaban a reabrir todas, pero hubo una circulación complicada en la sierra, no fue una paralización total. ¿No? Tampoco puedo decir yo que las carreteras estaban totalmente abiertas y que circulaba libremente, porque no es verdad. Hubo problemas en la sierra, pero no alcanzaron una magnitud como para decir se paralizó el país. No es verdad. En la Amazonía se cerraron algunas carreteras, bastantes carreteras, pero se las reabrían. Entonces esto fue un asunto básicamente rural, esto fue una movilización rural, yo diría que de mediana intensidad, que fue creciendo durante el primer día, pero el segundo día ya no fue más intenso que el anterior. Y luego terminó. Lo que más le satisface al gobierno es la actitud de la población. La mayoría de la población vio el paro con indiferencia. Con indiferencia. Es cierto que había pues un porcentaje en la sierra pequeño de personas que apoyaban el paro, pero la mayoría de los ciudadanos querían ir a trabajar. No estaban de acuerdo, necesitaba la gente movilizarse
y no acogieron como suya la idea del paro. Y yo creo pues, que esto es muy importante que no conquistó a la mayoría de la población una idea de una paralización. Sí, yo coincido contigo, no obstante siempre me preocupa, Carlos, te lo he comentado, lo comento, que esto pueda seguir. Hay que desactivarlo y hacerle ver a los ecuatorianos que todos queremos es trabajar, que no ganamos nada haciendo otra cosa. Antier tuve al presidente de los transportistas, al señor Gómez, al abogado Gómez, y él dice otra cosa: queremos llegar a consenso, queremos hablar, queremos buscar un consenso y un camino. Eso es otra cosa, ¿no? Que cerrar una vía, etcétera. Pero bueno. Hay un punto importante. Dale. Hay un punto importante. Siempre hay el peligro de que una minoría violenta cautice el país. Eso es un peligro que no debemos de perder de vista, ¿no? La mayoría en este momento no está con las posiciones de la CONAIE. La mayoría del país no comulga con esa posición y lo ve con indiferencia. Sin embargo, hay que estar atentos que una minoría violenta intente cautizar el país. Obviamente, para eso el gobierno tiene las herramientas suficientes para poner orden. Sí, en efecto, y de eso se trata, ¿no? Esta vez también hablamos con Andrés Páez, dijimos, vamos a proteger a Quito, estamos preparados, y eso jugó, no hubo orden en ese sentido. Carlos, hay quienes citan, dicen, lo han escrito, lo han dicho, que el viaje del presidente a Europa, a Glasgow, sobre todo, no es un viaje oportuno por la situación, pero él se había comprometido y varias veces habló de esto, en el sentido de que iba a hacer Ecuador una ponencia al respecto en el tema de medio ambiente mundial. Cuéntanos primero cómo son los días, cómo va a estar y qué es lo que va a hacer, qué es lo trascendente que va a hacer el presidente, que incluso mi segunda parte es que invitó a Leonidas Issa el 8, es decir, de este miércoles que viene en 8, después del feriado, a una conversación que me parece algo fructífero, porque por eso este programa se llama Diálogo, es hablando que se entiende la gente, no a piedras ni a palos. Carlos, las dos cosas. Es importante que el país siga trabajando. Es decir, la movilización indígena no debe paralizar a nadie. Todos tenemos que seguir con nuestra vida, debemos seguir lo que estamos haciendo, debemos seguir con nuestros proyectos, con nuestros trabajos. Eso es lo más importante. La movilización indígena no debe paralizar al gobierno. El gobierno debe seguir con su agenda como estaba previsto. El gobierno tenía planificado 2 viajes, ¿no? El uno a Glasgow, a la cumbre ambientalista, y el presidente va a plantear allí un proyecto muy importante sobre Galápagos. Yo creo que el país debe estar atento a ese anuncio que va a hacer el presidente. Él lo dijo hace algún tiempo, sí. Y va a tener una reunión con el presidente Biden y con el presidente Boris Johnson, y con el primer ministro Boris Johnson, que va a ser una reunión muy importante porque va a estar pues, un líder europeo, el líder pues, principal, ¿no? de los Estados Unidos y un gobernante latinoamericano, y esto va a ser algo importante. Y luego en España la intención es conseguir inversiones, ¿no? Están previstas reuniones muy importantes para atraer inversiones que el país necesita, y esto es muy importante. O sea, el país necesita reactivar su economía, necesitamos salir de la pobreza. Entonces el gobierno tiene que seguir trabajando, no puede paralizarse, y yo creo que es muy importante que el presidente vaya y consiga sus objetivos. Perfectamente, Carlos. Con ello, la invitación a Leonidas Issa el próximo 8, esa fue mi segunda pregunta. Yo creo que es un gesto de hablar para resolver las cosas, ¿no? Espero que Leonidas Issa vaya y que termine lo que está pasando en las calles y en las carreteras. Y es un gesto del gobierno, es un gesto del presidente. El presidente lo que ha querido decir es: estamos dispuestos a sentarnos y a seguir dialogando. Lo que el país necesita es conversar,
entenderse, ponerse de acuerdo. Y yo creo que el país debe valorar eso y que el señor Issa debe también valorarse, y es importante que acepte y que venga a seguir conversando. Muy bien, sigue Ramiro Cepeda Alvarado y luego Alberto Quintana aquí en el diálogo con Carlos Gijón, vocero del gobierno. Carlos, qué gusto verlo. Para quienes no saben, una amistad de más de 40 años con Carlitos Gijón Morante. Me acuerdo cuando lo llevaba a su casa ahí en mi carrito. Querido amigo, ¿te sientes cómodo en el puesto? Bueno, estoy llegando, he llegado, no tengo ni una semana, yo nunca he estado en una función pública, nunca me ha traído una función pública. Yo estaba en la Universidad de las Américas, estaba en la academia, tenía 4 años y me sentía muy cómodo. Cuando el presidente Lasso me llamó, me pareció, y además la situación como se veía en ese momento, ¿no? Todavía había el anuncio de la movilización, del paro, y no sabíamos lo que iba a pasar. Me pareció importante eh, contribuir con mi grano de arena a tratar de sostener la democracia. Y esa es la idea. La idea es ayudar, apoyar en mantener la democracia, luchar por un ambiente de libertad, que yo creo que este gobierno lo significa, lo presenta de una manera muy importante. Te hago la pregunta en base a la preparación que ha tenido el presidente Lasso para el ejercicio del gobierno. Él durante mucho tiempo hizo una fundación, Ecuador Libre, y preparó un equipo de gente para la tarea de gobernar en el evento que el pueblo lo favorezca, como en efecto ha sucedido. Pero una cosa, como lo decía el presidente Correa, es en el PowerPoint, y otra cosa es ya donde las papas queman. El ejercicio del poder es algo muy diferente a lo que se puede estudiar en un cenáculo universitario. Es el día a día, es el minuto al minuto. Son los actores que van con pretensiones muchas veces descabelladas. Son acciones que el presidente quiere tomar. Gobernar es hacer lo que se puede con lo que se tiene. Es en este contexto que te pongo la pregunta, Carlos, ¿tú crees que el presidente está ya un poco asumiendo el carácter del ejercicio del poder, que no siempre se puede hacer lo que uno tiene planeado hacer, sino lo que las circunstancias en un momento dado te permiten? Yo creo que el espíritu del gobierno y el espíritu del presidente de la República, sobre todo, es de diálogo. Y eso me parece importante. Me parece que en este momento tenemos un gobernante, un líder que ha puesto como principal característica de su gobierno el ánimo de sentarse a conversar. No tenemos un líder autoritario que intenta imponer las cosas, y esto yo creo que debería llamar la atención, creo que sorprende a las personas. En otros gobiernos lo natural hubiera sido que el presidente insista a rajatabla en su proyecto de ley económica urgente. Y normalmente los gobiernos lo han hecho pues, a la fuerza, incluso por la corrupción. O sea, lo que se ha visto en el pasado es que los gobiernos compraban los diputados, ¿no? Armaban unas nuevas mayorías y finalmente imponían sus proyectos. Estamos en una situación histórica distinta. Quizás la sociedad no lo está valorando, pero el presidente Lasso ha decidido ejercer la democracia, ejercer el diálogo, sentarse a dialogar. El presidente Lasso retiró el proyecto de ley cuando tenía la herramienta de publicarlo en el registro oficial, cuando se cumplieron los 30 días después que la Asamblea no lo había discutido. Algunas voces, algunas personas pensaban que ese era un camino, que el presidente imponga su ley y la publique en el registro oficial y espere que la Corte Constitucional se pronuncie luego. El gobierno no escogió esa vía, el gobierno aceptó lo que pedía la oposición, dividió el proyecto, luego lo ha socializado, se ha sentado con los asambleístas antes de enviar el proyecto, se lo ha discutido de manera seria, se ha escuchado las voces de la oposición, se han cambiado los artículos, se han aceptado algunos de los planteamientos de la oposición, no todos, pero se ha negociado y finalmente
el proyecto que anoche se ha enviado a la Asamblea Nacional es un proyecto de consenso, es un proyecto que ya ha sido discutido de manera informal. Este ejercicio de la democracia no lo hemos visto con frecuencia en las últimas décadas. Y me parece que esto es algo muy importante como característica del gobierno. Lo tengo claro, Carlos, pero la parte que no termino de entender es por qué no se lo hizo antes de mandar el proyecto que se mandó por primera vez. Porque aquí entrevistamos en estos micrófonos a muchos asambleístas del movimiento de gobierno y dijo que no se les había enviado el proyecto, que no se lo había conversado, que no se lo había consensuado. Incluso algunos funcionarios de gobierno han asegurado que se han deslizado errores. Entonces, si esto se hubiera consensuado antes, probablemente este bache de un mes lo hubiéramos superado. Entiendo que tú no estabas en el gobierno, pero es una actitud. Lo normal es que el gobierno prepare el proyecto de ley y lo envíe a la Asamblea. Y que dentro de la Asamblea se discuta. Sí. Eso es lo razonable. O sea, el presidente enviaba el proyecto de ley, la Asamblea debía recibirlo, debía discutirlo, y lo que en este momento se ha hecho de manera informal, debía hacerse de manera formal. Debía recibirse el proyecto y discutir en una asamblea. Y lo que ahora se ha expuesto de manera privada en el Palacio de Gobierno, entre los asambleístas y los gobernantes, debió hacerse de manera pública en la Asamblea Nacional. Para eso son los debates. Eso Carlos, es lo normal. Carlos, yo lo entiendo. Ahora, y es la respuesta política que debes dar. Esa parte yo la entiendo y no te voy a decir, no te voy a hacer decir otra cosa, pero consensuar, sentar, conversar en el mismo palacio, no estoy diciendo que sea atrás de, estoy diciendo que sea antes de. Hubiéramos podido bajarle la temperatura al país y el presidente a lo mejor se hubiera evitado algunos sinsabores y la República se hubiera evitado algunos altibajos que nos ha tocado vivir. Es un poco de sensatez nada más. Yo creo que las discusiones deben ser públicas. Claro, yo no estoy diciendo que sean atrás. Las discusiones debían ser en la Asamblea. No se pudo. Y ante esa imposibilidad, el gobierno ha cedido, ha retirado el proyecto, lo ha dividido, lo ha discutido previamente y ahora vamos a la discusión pública, ¿no? Pero ya se ha adelantado. Yo creo que es un momento histórico distinto. Y me parece que quizás los ecuatorianos no estamos acostumbrados a este ejercicio de la democracia y de que el presidente de la República ceda. El presidente de la República no cedió solamente en el tema de retirar el proyecto, sino que también cedió en el tema del congelamiento de los combustibles. El Ecuador tiene un déficit de 4.800 millones de dólares. No tiene 4.800 millones de dólares, le hacen falta, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos. Y un gasto muy importante es el del subsidio de los combustibles. El subsidio de los combustibles al precio al que el gobierno lo ha congelado es todavía de 1.500 millones de dólares. No. Y entonces el gobierno consideraba que no se podía seguir reduciendo el subsidio, que era necesario, que no se podía congelar, pero ante la postura, ante la petición de la CONAIE, ante el clamor de algunas personas, el gobierno accedió y congeló el precio del combustible. Y no congeló al precio que quería ISA, porque no se puede aceptar todo. El gobierno cedió, el presidente de la República cedió. Pese a haber cedido, hemos atravesado una semana difícil con un llamamiento a movilizaciones. Pero así es el país tiene que acostumbrarse a dialogar. Y este llamado del presidente al señor Leonidas Issa, después de la movilización, sentarse nuevamente a conversar, es una muestra del ejercicio del diálogo y del talante democrático del presidente de la República.
Y era hora de tener un vocero con carácter, y se lo puse en algún momento el presidente en un mensaje que le envié. Aquí también le sugerimos que cambie al ministro de Defensa, lo ha hecho. Le hemos dado otras dos sugerencias que todavía no se completan, pero que viendo lo que está sucediendo se va a dar. No te voy a poner en el compromiso de una respuesta porque no es el momento adecuado. Simplemente desearte lo mejor por mi parte. Te conozco, sé de lo que eres capaz. Y por favor, lo único que digo, que aprendan a escuchar a las canas, porque hay mucha juventud, pero falta aquello embrague que dan las canas al momento de tomar una acción. Es un comentario en buen talante antes de pasarte a Alberto Quintana. Pero ¿sabes qué? Pero en el caso de Lucho Hernández no hay cana. Pues. Entonces no se puede. Alberto Quintana Vera. Gracias. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Oiga, ante todo, con el viaje del presidente, no sé exactamente si el doctor Alfredo Borrero, el señor vicepresidente de la República, ya está en el país. Pregunto esto porque podría sonar como cualquier cosa, ¿no? Pero ya no hay encargo. Nosotros estábamos acostumbrados, ¿no?, a que cuando salía el presidente de la República había un encargo presidencial, porque el señor vicepresidente estuvo desde el fin de semana pasado cumpliendo una agenda muy importante que nosotros destacábamos en Alemania. El vicepresidente está en el país desde hace 2 días. Ya, perfecto. Pero no lo tenía bien claro y si valía la pena. Claro, estaba en Hamburgo cumpliendo agenda importantísima en esta cita de la Organización Mundial de la Salud. Claro que sí. Oiga, Carlos, a ver, ya hay reacciones, ¿no? Hace un momento en los estudios de la estación televisiva Teleamazonas, el ministro Simón Cueva se mostraba optimista, ¿no? Bastante optimista, incluso ha llegado a decir, estamos seguros que con diálogo abierto va a haber un camino favorable y que se aspira a que el marco legal enviado anoche a la Asamblea pues sea tratado inmediatamente por el CAL. Yo destacaba antes de iniciar la entrevista con usted que veía que de forma diligente también la presidenta Guadalupe Llori anoche mismo dispuso que se distribuya entre todos los asambleístas y obviamente entre los integrantes del CAL y los cuerpos de asesoría jurídica, pues el marco legal. La pregunta es, al gobierno, al Ejecutivo, ¿le da igual? Porque aquí yo entendería que hasta el domingo se reúne el CAL y lo van a derivar a una comisión. ¿Al gobierno le da igual que vaya a cualquiera de las dos comisiones que tratan temas económicos en la Asamblea? ¿O se ha hablado específicamente de una comisión? El proyecto de ley es un proyecto de ley orgánica de desarrollo económico. Lo natural sería que vaya a la Comisión de lo Económico. Eso sería lo normal. Pero el gobierno tiene confianza en que una vez que se ha consensuado el proyecto de ley, y que es bastante claro, yo creo que es altamente positivo para el país, ¿no? Me parece que la forma como se ha redactado la ley es una ley importante, es una ley muy importante, y la principal característica es que grava a una minoría, ¿no? La mayoría no va a pagar estos nuevos impuestos, ¿no? El 97% de la población no va a pagar estos impuestos, sino solamente el 3% de la población con mayor recursos. Me parece que yo no recuerdo una ley similar, una ley tributaria similar. Normalmente todos pagábamos la crisis, y en este momento, y este gobierno ha planteado una reforma tributaria que afecta exclusivamente a los más ricos, ¿no? A las personas, el impuesto a la renta va a afectar a las personas que tienen ingresos superiores a los $8,000 mensuales. Y el impuesto patrimonial a las personas que tengan un patrimonio de $1 millón, y a las empresas que tengan un patrimonio de $5 millones. Es muy importante porque estábamos acostumbrados a una reforma tributaria en que nos subían el IVA y que todos terminábamos pagando esta crisis. Este es otro punto muy, muy importante, ¿no? Es un gobierno de un banquero que ha impulsado una ley
para que realmente solo los más ricos de la población, los millonarios, van a pagar, quienes tienen más de $1 millón de patrimonio, ellos son los que van a ayudar a solucionar la crisis. Y esto es un punto importante. Que ni siquiera el presidente Biden en los Estados Unidos todavía puede pasar una ley similar, ¿no? Esto es que sean las personas más acaudaladas las que tributen. Un comunicador con la larga data que tiene Carlos Gijón debe tener la panorámica bien clara en el sentido de que resulta tan complejo en las actuales circunstancias posicionar los mensajes correctos, ¿no? Porque venimos arrastrando durante los últimos años toda una maquinaria propagandística terrible. Y precisamente eso es lo que hace que una minoría, a la cual se refería hace un momento Carlos, una minoría más bien quiera hacer prevalecer su visión de mundo y sus intereses muy particulares. Cuando hablaba de las herramientas usted, Carlos, de las herramientas que tiene el gobierno que utiliza, ¿está utilizando las armas correctas, las herramientas correctas como para poder contraatacar esta maquinaria propagandística? Aquí hay un punto importante. La CONAIE debería apoyar activamente el proyecto de ley tributaria planteado por el presidente de la República. Es un proyecto de ley tributaria que afecta a los más ricos. Entonces, uno no debería esperar que la CONAIE salga a cerrar carreteras para oponerse a que los más ricos tributen, que las personas que ganan más de $8,000 al mes y que tienen más de $1 billón tributen. La CONAIE debería apoyar de manera activa el proyecto tributario enviado ayer por el presidente de la República. Y entonces aquí vamos a ver, yo creo que la gente va a tener que definirse, los líderes políticos tendrán que definirse, ¿no? Y vamos a ver cómo actúan, ¿no? Vamos a ver. Claro, ya uno tiene que pasar del campo de comunicador a ser sociólogo para tratar de entender. Anoche que revisaba la pieza audiovisual que preparó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a instancias del encuentro, la cumbre del cambio climático en Glasgow, me llamaba la atención el mensaje central, ¿no? Del dinosaurio entrando a la sede de las Naciones Unidas, ¿no? Aquello de que de alguna manera refleja la forma increíble como los gobiernos gastan anualmente millones de dólares alrededor del mundo subsidiando el consumo de los combustibles fósiles, que es algo que está pues haciendo pedazos este planeta, ¿no? Entonces la pregunta es cómo es que las organizaciones indígenas y supuestamente los medioambientalistas ecuatorianos están precisamente fomentando este tipo de prácticas que son las que destruyen la naturaleza, Carlos. Porque entonces uno sospecha que el objetivo real no son los combustibles. Uno encuentra indicios que le permiten sospechar de que en realidad el tema del combustible es solo una bandera para una política de desestabilización de la democracia, ¿no? Leer el libro del señor Leonidas Issa, el señor Leonidas Issa lo expone claramente en su libro. Si uno revisa los principios de la CONAIE, uno va entendiendo las cosas y uno entiende que esto no se trata más que de un pretexto. Por eso piden el congelamiento, aunque el gobierno había dicho que no podía congelar, exigen el congelamiento, anuncian una movilización pidiendo el congelamiento, y cuando el gobierno congela, pide, ya la petición no es que congele, sino que rebaje el precio. Y si el gobierno rebajara el precio, encontrarían otras dos peticiones. Y si el gobierno aceptaría esas dos peticiones, plantearían 4. Entonces hay que tener en cuenta que muy probablemente el precio de los combustibles sea solamente una bandera. Claro. Una bandera, que el objetivo real no es ese. Yo en lo personal lo tengo clarísimo, yo me he dado cuenta de aquello. Ya ayer el presidente Lasso nuevamente extiende la mano y dice a mi regreso para reunirnos, pero no, ya salió una nueva petición. No es que tiene que ser transmitida en vivo, dice el señor Issa. Tú invitas y te ponen condiciones cuando tú invitas. Claro, no, pues eso claro, es entonces eso es lo que yo digo, pero
A eso me refería, Carlos, el hecho de que la comunicación de la esfera del Estado sí debe de utilizar todas las herramientas porque los ecuatorianos tienen que caer en cuenta de esto que estamos hablando nosotros. Yo en lo personal lo tengo bien claro. Aquí lo que se quiere es una sociedad dividida, un Estado desestabilizado totalmente, y ya sabemos que son las organizaciones narcodelictivas y los carteles de la droga extranjeros los que se benefician y los que quieren mantener. Entonces, quienes están en esa línea es simplemente porque quieren fomentar aquello y viven a costilla de la operación de esos carteles. Es mi opinión personal. Y la mía, que hay que estar claros, que tenemos que estar sobre los partidos y los dueños de los partidos. Pues si el Ecuador es de todos nosotros, pues Carlos, si no, ¿por qué nos hemos jugado tantos años por el Ecuador? Entonces hay que buscar un consenso, hay que buscar un diálogo, seguir hablando y buscar mejores días para el Ecuador. Solo para finalizar, no sé si Ramiro tenga algo más, veo que el plan de vacunación sigue adelante y es algo que ya hablamos solo de lo malo. Este fin de semana, este largo puente va a ayudar a que se mejore el turismo. Leí ayer que el 70% de los hoteles hasta ayer ya estaban reservados, es decir, va a haber va a reactivarse en ese sentido. Yo aspiro que, como le dije a Simón Cueva, de una idea que no es mía, es de Alberto Ajigue, en una entrevista aquí, que se pueda empaquetar todas las deudas anteriores del gobierno, de los contratistas, de lo que está pendiente en un bono y se les pueda pagar para generar bienestar. En fin, hay 10.000 ideas. Lo importante, Carlos, es esto de seguir hablando. Así como habló el presidente, que hables tú y que la gente entienda que nadie se quiere esconder, sino que quiere decir la verdad, que quiere decir su verdad y que la verdad es que queremos que todo nos vaya bien. Y si hay algo que no nos gusta, pues conversémoslo, pues y resolvámoslo. Pues no le callemos a piedras y a puñetes y rompámosle los carros, las casas, peguémosle a los militares porque nos da la gana, pues Carlos. De eso se trata. Así es. Sí, solamente. Solo para comentar ya en las postrimerías de la entrevista, Carlos, sobre el movimiento indígena. Yo creo que hay un problema serio del país, no de la dirigencia, sino de los sectores indígenas como sector social. Es un sector marginado, es un sector poco atendido, es un sector que no tiene servicios básicos, es un sector deprimido y menospreciado. Por eso es que hay dirigentes que se valen de esta realidad a que gobierno alguno ha podido atender con eficiencia, y eso hay que superar. Y yo creo que ese es el mayor reto que tiene el presidente Lasso: no dividir a la CONAIE, no deslegitimar a dirigentes, sino quitarles el discurso del discrimen, el discurso del desplazamiento por haber sido mal atendidos por algún gobierno o por todos los gobiernos. La deuda con el movimiento indígena es histórica, con la población indígena. Hay una deuda histórica del país con la población indígena. Esto es una cosa, y otra cosa son los principios ideológicos de la CONAIE, ¿no? Vamos a dividirlo. La CONAIE es una cosa y la población indígena es otra. Probablemente la CONAIE no represente exactamente los intereses de la población indígena. Pero yo creo que el país debe, de una manera académica, de una manera civilizada, estudiar lo que plantea la CONAIE. Por ejemplo, en la semana pasada, en uno de los anuncios que hicieron, decretaron ellos, la CONAIE decretó estado de emergencia en las comunidades indígenas y prohibieron el ingreso de personas ajenas, ¿no? a la población indígena, a partes, a lo que ellos consideran sus territorios. Esto es importante. O sea, ellos han decretado la prohibición de que una parte de la población ingrese a un territorio. Lo han anunciado en público y a nadie le ha llamado la atención. No hay titulares de eso, no hay comentarios, no lo estamos comentando. Este es un estado dentro de otro estado. Ese es un problema. Tanto eso como lo de Alex Saab nos ha faltado de comentar, porque son tantas las noticias, pero son dos cosas importantes. Pero el presidente anunció, Carlos, hace 3 semanas en Quito nos dijo
que vendrían inversiones de los Estados Unidos, ni siquiera préstamos, y que se iba a poder trabajar en lo que dices tú, Ramiro, en agua, en sectores olvidados, ¿no? En capacitación, en poner riego, algunas cosas. Ojalá eso venga pronto, porque lo que tú dices es verdad, y es verdad, tú lo sabes, Carlos. Es una realidad. Y gobernar es así de complejo, Carlos, así que veamos cómo te va, esperamos que con tu talante y talento las cosas mejoren y que el presidente guarde su voz para los momentos más complicados del gobierno. Oye, y te tengo un saludo, dice, excelente elección la del presidente con la designación de Carlitos Gijón como vocero. Persona capaz y honesta, buena entrevista, Eduardo. Por favor, mis saludos a Carlos, mi querido compañero y amigo. María Verónica, la abogada María Verónica Navarrete te saluda. Benito, Mavero, muy bien. El abogado David Castro también lo manda a saludar, con quien nos vemos todos los días casi. Él fue compañero de líderes políticas en la universidad. Carlos, te deseamos un buen fin de semana. Me imagino que no has de tener un muy buen feriado porque has de estar atento a todo. El presidente está afuera, te toca estar acá. Estaremos atentos. Gracias, como siempre, por atendernos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto escucharlos y verlos. Muchas gracias. Gracias. En I99 TV y en I99 Radio, Carlos Gijón, el vocero del gobierno. ¿Les parece si pagamos el corte? Nos quedamos con corte. Pague. Regresamos inmediatamente.